Esto es Hechos Internacionales, donde siempre podrás informarte con las noticias más veraces y oportunas sobre lo que sucede en Venezuela y en el mundo. Hoy te contaremos una interesantísima noticia sobre la trilogía entre Nicolás Maduro, Donald Trump y Alberto Fernández, el recién electo presidente de la Argentina. Pues resulta que nos enteramos que a solicitud de la Casa Blanca, el presidente argentino logró que el dictador venezolano modificara las condiciones de detención de 6 ejecutivos estadounidenses que están acusados por un presunto caso de corrupción vinculado a la petrolera PDVSA. Así que si querías enterarte sobre los motivos ocultos que tenían Trump y Fernández que les permitieron aceptar la visita del sancionado representante del régimen de Maduro al nombramiento del nuevo presidente de la Argentina, no te muevas ni un segundito que de inmediato te lo contamos y te caerás para atrás de la impresión. En noviembre de 2017, Nicolás Maduro ordenó la detención de 6 ejecutivos de Citgo Petroleum Corporation, la filial en Estados Unidos de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA. Fueron acusados de corrupción y encerrados en la Dirección de Contrainteligencia Militar, ubicada en Caracas. El régimen populista nunca presentó una evidencia válida para justificar la captura de los ejecutivos de Citgo. Los 6 ejecutivos se vieron obligados a dormir con luces encendidas y experimentar calor intenso, falta de circulación de aire, enfermedades constantes y no tratadas, hacinamiento, desnutrición y ver menos de 30 minutos de luz solar al mes. Denunciaron los familiares de los detenidos en una carta que llegó al Departamento de Estado. Esa carta inició una ofensiva diplomática de la Casa Blanca que fue rechazada por Nicolás Maduro. El líder populista apenas se inquietó por las amenazas que llegaban desde Washington a Caracas. Pocos días antes de asumir, Alberto Fernández recibió un pedido desde Washington, D.C. que se formulaba en nombre de Donald Trump. El entonces presidente electo le solicitaban desde la Casa Blanca que obtuviera la libertad de los 6 ejecutivos de Citgo, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Badel, Gustavo Cárdenas y José Pereira, quienes ya no soportaban más tanto padecimiento en la Dirección de Contrainteligencia Militar. Alberto Fernández se decidió a colaborar, pero no prometió resultados. No confía en Maduro ni en su perspectiva de la política y el poder. El pedido de los asesores de Donald Trump al entonces presidente electo peronista era la prueba evidente del fracaso de la Operación Guaidó. Durante meses, Washington había apostado al Grupo de Lima y al presidente interino, Juan Guaidó, para forzar una transición democrática en Venezuela que terminara con los días de Maduro en el poder. Y al final de ese ciclo estratégico menguante y sin resultados, Trump y su staff debían solicitar a Alberto Fernández que usara sus contactos con Caracas para terminar con la crisis de los 6 de Citgo. El presidente argentino no comparte la lógica diplomática del Grupo de Lima y tampoco le gusta el rol político de Guaidó, pero entendió el alcance pragmático del pedido que llegó de Washington y avanzó en un terreno inexplorado y con múltiples acechanzas. La Casa Blanca hizo el pedido a Alberto Fernández con una lógica quid pro quo, una gestión secreta ante Maduro. No importa su resultado final, es un indicio de colaboración bilateral que se puede retribuir con un apoyo sin condiciones a la negociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Trump había fracasado con sus presiones y la diplomacia bajo cuerda. El gesto de ir y de preguntar en Caracas era una señal de convivencia al margen de las diferencias respecto al Grupo de Lima y la caída de Evo Morales. Desde la perspectiva de Alberto Fernández, todo podía servir para llegar con una relativa fortaleza a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Desde sus oficinas de Puerto Madero, el entonces presidente electo llamó por teléfono a Nicolás Maduro y le planteó la sugerencia de la Casa Blanca. Maduro contestó que cambiaría las condiciones de detención de los 6 de Citgo como una primera etapa, y después de una negociación con el staff de Trump, si llegaban a un acuerdo beneficioso, expulsaría de Venezuela a los ejecutivos petroleros. Entonces todas las partes lograrían un win-win, o sea, un ganar-ganar. Trump logrando la libertad de los 6 de Citgo, Maduro abriendo una línea de negociación con la Casa Blanca y Alberto Fernández acumulando gestos para su odisea en el Fondo Monetario Internacional.
2 días antes de la asunción de Alberto Fernández, Maduro canceló la detención en la Central de Inteligencia Militar y ordenó el arresto domiciliario de los 6 designados, casa por cárcel, como se dice en la jerga política en Caracas. El líder populista adelantó la noticia al presidente electo y el entonces presidente electo argentino comunicó a Washington que había cumplido con la solicitud de Trump. Durante un reportaje a la revista Época de Brasil, el canciller Felipe Solá confirmó los resultados exitosos de la gestión emprendida por Alberto Fernández por pedido de la Casa Blanca. Solá sostiene que hay que desideologizar las relaciones exteriores de la Argentina y el paso de la detención en una mazmorra militar a un arresto domiciliario de los 6 designados iría en ese sentido. El gobierno de Estados Unidos sabe que puede contar con el presidente Alberto Fernández para realizar gestiones complicadas que la Casa Blanca no puede hacer en Venezuela. Ese es un papel muy importante para dar estabilidad a una situación que es muy inestable, aseguró el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá a la periodista Yanaina Figueredo. Y completó, concretamente fueron pedidas a Fernández gestiones para temas de interés de Estados Unidos y que él cumplió, buscando un acuerdo con el gobierno venezolano. Hace pocos días Alberto Fernández invitó a almorzar al embajador americano Edward Prado y a Michael Cossack, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que fue enviado por Trump para la asunción presidencial. Durante la comida en la Casa Rosada, el presidente Prado y Cossack conversaron sobre la situación en Venezuela. Se les notó aliviados, como iniciando una nueva etapa en la región, que aún espera una salida democrática y pacífica a la crisis social y económica que protagoniza Maduro. Por otro lado, el dictador Maduro relanzó Petrocaribe, el plan chavista que entrega el petróleo de los venezolanos a los países aliados a cambio de respaldo. En un discurso en La Habana durante el acto de clausura de la 17ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, el Maduro dijo que se acordó relanzar con mucha fuerza para el primer semestre de 2020 el proyecto Petrocaribe, que calificó de fundamental para la seguridad energética del Caribe. El anuncio tiene lugar en un momento de máxima presión de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana, mediante la imposición de sanciones a la energética estatal PDVSA y a los buques y navieras que transportan combustible de ese país, especialmente hacia Cuba. Petrocaribe fue creado en 2005 por iniciativa del gobierno venezolano y en 2013 estableció vínculos con la ALBA para ir más allá del petróleo y promover la cooperación económica regional. Este programa ha sido clave para granjearle al gobierno bolivariano el respaldo político de los países del Caribe beneficiados por la iniciativa, en especial en instancias multilaterales como la Organización de Estados Americanos. También Cuba recibe crudo de Caracas a precios subsidiados, aunque los envíos se han reducido sustancialmente en los últimos años a raíz de la crisis venezolana, lo que, sumado a los problemas económicos de la isla y al embargo y la presión de Estados Unidos sobre las navieras, ha desembocado en problemas de desabastecimiento en los últimos meses. En una intervención inusualmente corta, Maduro señaló que la cumbre de la ALBA fue una buena jornada en la que se aprobaron importantes resoluciones como la de Petrocaribe y también el programa social Misión Milagro, que realiza operaciones oftalmológicas en países desfavorecidos. Nos ha tocado enfrentar épocas difíciles, sostuvo el gobernante venezolano, quien agregó que los del norte no pueden entender que nos mueva un sentimiento noble, el amor a nuestra patria. Por amor lo hemos hecho todo. Además de Maduro, en el acto de clausura del ALBA se encuentran el mandatario anfitrión Miguel Díaz-Canel, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González. También se sumó el expresidente cubano y líder del Partido Comunista, Raúl Castro. El ALBA reúne junto a Venezuela y Cuba, a Antigua y Barbuda, Dominica, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y San Cristóbal y Nieves. Ecuador se retiró el año pasado debido a que el gobierno del actual presidente Lenín Moreno no respalda la posición del ALBA frente a la crisis en Venezuela y las protestas en Nicaragua. Bolivia lo hizo hace un mes por la decisión del Ejecutivo interino que asumió el poder en ese país tras la renuncia de Evo Morales, forzada por los militares. La 17ª cumbre del ALBA se celebró casi en su mayoría a puerta cerrada y aprobó una declaración en la que denunció
la falsedad estadounidense de atribuir responsabilidad a sus países miembros en las protestas populares de la región. Y así, nos despedimos por el día de hoy. Gracias por su diaria compañía y no olviden seguirnos para que se mantengan siempre bien informados. Esto fue Hechos Internacionales.